Capítulo 4. El primer control. El silencio dominaba la estación de tren abandonada. El lugar, olvidado por el tiempo, permanecía inmóvil bajo capas de polvo, óxido y abandono. Los viejos vagones detenidos en las vías parecían esqueletos de una era pasada, mientras la estructura metálica crujía levemente con el viento que se filtraba por las grietas. Y en medio de ese escenario, Sasuke entrenaba. Su respiración era pesada. Su cuerpo estaba cubierto de sudor. Sus músculos temblaban ligeramente por el esfuerzo acumulado. Había pasado horas ahí, tal vez más. Pero esta vez era diferente, muy diferente. Sasuke estaba frente a una pared. Pero para él era un desafío. Uno que definía si realmente estaba avanzando, o si todo lo que había hecho hasta ahora era inútil. Sasuke inhaló profundamente. Luego exhaló lentamente. Sus manos se elevaron y formaron un sello de manos. Kai cerró los ojos. Y empezó a concentrarse, mientras dejaba que todo a su alrededor se calmara. Y ahí, finalmente, lo sintió. El chakra ya no era una sensación vaga como antes. Ahora podía sentir cómo fluía dentro de él como un río invisible. Inestable, pero presente. Concéntrate. Su mente se enfocó, guiándolo, moldeándolo, lentamente. Comenzó a dirigir esa energía, desde su centro, hacia sus piernas, hacia sus pies. Era difícil, increíblemente difícil. El flujo era irregular, a veces demasiado, a veces insuficiente. Pero no se detuvo, no esta vez. Vamos. Apretó los dientes. Y finalmente lo logró. Sintió cómo el chakra se acumulaba en la planta de sus pies. Una sensación extraña, ligera, pero firme. Abrió los ojos. Su mirada se clavó en la pared. Levantó un pie y lo apoyó. Por un segundo. No pasó nada. Y luego se quedó pegado. Sasuke contuvo la respiración. Su corazón latía con fuerza. Lentamente. Levantó el otro pie. Lo colocó junto al primero. Y también se mantuvo. Silencio. Un instante eterno. Y entonces una sonrisa apareció en su rostro. Lo logré. Su voz fue baja, pero llena de emoción. Había funcionado. Después de tanto esfuerzo. Después de tanto intento. Lo había logrado. Pero no terminó ahí. Dio un paso. Lento. Controlado. Luego otro. Y otro más. Caminando sobre la pared. Desafiando la gravedad. Lo logré. Su voz llena de emoción resonó en la estación vacía. Por un momento. Se permitió disfrutarlo. Se permitió sentirlo. Orgullo. Satisfacción. Progreso. Pero ese momento duró demasiado poco. Porque olvidó algo. El control. El flujo de chakra se desestabilizó. Y en un instante perdió la conexión. Su cuerpo cayó. Golpe seco contra el suelo. El aire escapó de sus pulmones. TCH. Una mueca de dolor cruzó su rostro. Se quedó en el suelo unos segundos. Luego rió suavemente. Valió la pena. Se incorporó lentamente. Aún dolía. Pero no le importaba. No cuando había conseguido tanto. Había pasado una semana. Una semana desde aquella noche. La noche en la que despertó su chakra. Recordarlo aún le provocaba una sensación intensa. Después de derrotar a esos hombres. Después de ver esa energía fluir por sus manos. No había pensado bien las cosas, había actuado por emoción. Y eso casi le cuesta caro. Esa misma noche había regresado a su departamento. Su mente estaba acelerada. Cuando llegó a su departamento la emoción lo dominó. Y entonces lo intentó hacer un jutsu. El chidori para ser más específico. Pero cuando terminó de hacer las señales de manos de la técnica, lo único que consiguió fue que se había electrocutado. Cuando despertó. Era de día. Su cuerpo dolía como si lo hubieran atropellado miles de camiones a la vez. Le tomó horas entenderlo. Pero cuando lo hizo, se sintió aún peor. Lo había olvidado algo fundamental para la creación de jutsus. El control de chakra. La base de todo. Todos los shinobis, ya sean nuevos o genios, debían pasar por ese entrenamiento. Era la base de todo para controlar su chakra y le permite al ninja crear cualquier jutsu. Sin eso, todo era peligroso. Se llevó una mano al rostro al recordar eso. ¿Cómo pude ser tan estúpido? Desde ese momento cambió su enfoque. Dejó las peleas por un tiempo. Y se centró toda su atención y energía en una cosa. Controlar su chakra. Día y noche. Sin descanso. Sin excusas. Entrenando en esa estación abandonada. Gracias al conocimiento que tenía de la serie de Naruto supo cómo entrenar bien su chakra. Tardó días en lograrlo. Pero ahora por fin tenía la base de su control de chakra. No era perfecto, pero servía para controlarlo. Aún me falta mucho. Eso era verdad. Lo que había logrado era apenas lo básico. El inicio.
Nada más. Pero era suficiente. Suficiente para avanzar y crecer. Las horas pasaron sin que Sasuke las contara. En la estación abandonada, el sonido de sus pasos contra la pared se volvió constante, repetitivo, casi mecánico. Subía. Caminaba. Y esta vez. No caía. Su control de chakra había mejorado. No era perfecto. Pero era suficiente. Sasuke se detuvo sobre la pared, completamente vertical, como si la gravedad ya no tuviera dominio sobre él. Respiraba de forma estable mientras tenía una mirada tranquila. Ya no se siente inestable. Finalmente saltó y aterrizó suavemente en el suelo. Puedo hacerlo. Una pequeña sonrisa de satisfacción apareció en su rostro por su avance. Después de días de fallos, golpes y frustración. Por fin tenía resultados claros. Aunque aún falta. Su mirada se desvió hacia una zona donde el suelo estaba húmedo. Caminar sobre agua. Sabía que ese sería el siguiente paso. Caminar sobre el agua era mucho más difícil que caminar por la pared. Pero no imposible. Aunque no entrenaría más tiempo hoy. Lo dejaré para después. No tenía prisa. Ya había aprendido su lección. Avanzar demasiado rápido solo traía consecuencias. Se cruzó de brazos, pensando. Entonces, el siguiente paso. Jutsus. Su mente comenzó a organizar prioridades. Nada avanzado todavía. Nada como el Chidori. No quería volver a repetir ese accidente. El joven tembló de dolor al recordar ese horrible momento. Nada de técnicas complejas. Primero. Lo básico. Transformación, sustitución, clones. Las técnicas fundamentales. Las que todo shinobi debía dominar antes de avanzar. Aunque no eran nada poderosas, eran lo suficientemente útiles para Sasuke para empezar, si quería empezar a acumular una gran cantidad de jutsus. Y como recordaba la mayoría de las técnicas del anime, le sería fácil recrearlas. Sasuke no pudo evitar pensar en la técnica del Sasuke original. Chidori. Sus ojos brillaron levemente. Algún día lo dominaré, y será el mejor día de mi vida. Decía con emoción infantil el joven ya imaginado ser un shinobi real como en su anime favorito. Pero rápidamente se obligó a calmarse para recordar que primero debía empezar con cosas pequeñas. Exhaló lentamente. Paso a paso. El entrenamiento terminó cuando el cuerpo finalmente empezó a reclamar descanso. Sasuke recogió sus cosas y salió de la estación. El cielo ya había cambiado. La tarde caía. Y con ella. Llegaba una realidad inevitable. Dinero. Su estómago le recordó el problema antes de que su mente lo hiciera. Regresó a su departamento. Preparó algo de comer. Pero mientras comía. Pensaba. He dejado las peleas por demasiado tiempo. Había priorizado su entrenamiento. Y había valido la pena. Pero ahora. Las consecuencias aparecían. Necesito dinero. Los ahorros que tenía se gastaban rápido y dentro de poco no tendría ni para comer. Suspiró. Supongo que toca volver al trabajo. Cuando cayó la noche. Sasuke ya estaba en movimiento. Las calles de New York City eran completamente distintas bajo la oscuridad. El joven caminaba en silencio. Capucha puesta. Mirada atenta mientras buscaba una pelea callejera. Pero esta vez, no fue fácil. Pasó una hora. Luego otra. Nada. TCH. Frunció el ceño. Debes estar bromeando. ¿Acaso no hay una pelea en esta ciudad esta noche? Era raro. Pero no imposible. No todas las noches eran iguales. No todas las zonas estaban activas. Sasuke se detuvo un momento. Pensando. Tal vez debería volver. Giró ligeramente el cuerpo. Listo para irse. Pero entonces. Algo llamó su atención. Un edificio en construcción. Había luces en ese lugar cuando ni siquiera debería haber alguien allí. Y mucho menos a estas horas. Su instinto reaccionó. Curiosidad. Sin pensarlo demasiado, se acercó y entró al edificio en construcción. El interior estaba incompleto. Columnas de cemento. Hierro expuesto. Sombras por todos lados. Y en el centro. Lo encontró. Un círculo. Gente que gritaba y apostaban. Una sonrisa leve apareció en su rostro. Lo encontré. Se acercó sin prisa y observó a la multitud que hacía un círculo. En el centro. Dos hombres peleaban. Pero algo era distinto. Uno de ellos. No era como los demás. El hombre era alto y pelado y con algunos tatuajes. Pero Sasuke, al igual que todos, vieron que ese hombre sabía pelear. La pelea terminó cuando el hombre calvo noqueó a su oponente que cayó al suelo. Sasuke entrecerró los ojos. Ese tipo sí es un verdadero luchador. El presentador alzó la voz. ¿Quién sigue? Silencio. Nadie respondió. Sasuke lo pensó. Por un segundo. Solo uno. Antes de que una sonrisa de emoción apareciera en él. Desde que llegó a este mundo solo peleó con aspirantes. Pero ese hombre no lo era, sería divertido luchar en serio por una vez.
Sin pensarlo dio un paso adelante entrando al círculo. Las miradas se giraron de inmediato. Muchos murmuraban con sorpresa. Otra vez un chico. Pero esta vez. No hubo tantas risas. Algo en él ya imponía respeto. El presentador se acercó. ¿Seguro? Sasuke asintió mientras miraba a su oponente. El presentador al ver que Sasuke no retrocedió sonrió antes de hablar a la gente. Tenemos pelea. La multitud reaccionó emocionada por la próxima pelea. Apuestas y gritos se escuchó por el lugar mientras las apuestas se hacían. El oponente de Sasuke lo miró fijamente. Eso ya decía mucho. Ambos se posicionaron. Silencio. Tensión. Comiencen. El combate inició. Y desde el primer movimiento. Sasuke lo supo. Es fuerte. El hombre atacó con movimientos rápidos y fluidos. No como los otros. Sasuke esquivó por poco un puño que iba a su rostro. Contraatacó con otro puño al estómago de su oponente. Pero fue bloqueado. No era un luchador cualquiera. Había entrenamiento real. Experiencia. Cada intercambio era intenso. Golpes. Bloqueos. Esquivas. Sasuke tuvo que adaptarse. Pensar más rápido. Moverse mejor. Ambos intercambiaron golpes y bloqueos. En una de ellas Sasuke recibió un golpe en el ojo. TCH. Su respiración se volvió más pesada. Pero no se detuvo. Concéntrate. El combate continuó. Sasuke supo que su oponente pudo ser un practicante de boxeo ya que no usaba patadas y se movía como un boxeador. Pero a pesar de la tensión de la pelea, Sasuke no pudo evitar sonreír mentalmente. Esto ahora sí es una verdadera pelea. Sasuke comenzó a usar todo lo que tenía. Desde patadas hasta codazos para tener ventajas. Muchas veces le daba algunos golpes a su oponente. Aunque tampoco salió ileso. El boxeador también le había dado varios golpes y Sasuke debía admitirlo. Dolía como un carajo. Golpe tras golpe ambos luchadores peleaban sin parar. Hasta que al fin hubo una apertura. Ahora. Sasuke se movió. Rápido y preciso. Golpeó directamente hacia el riñón de su oponente. Impacto directo. El oponente tambaleó. Otro golpe. Y otro. Hasta que finalmente. Cayó. Silencio. Pesado. Y luego. Explosión. La multitud gritó. Más fuerte que antes. ¿Quién es ese chico? Eso fue increíble. Sasuke jadeaba. Su cuerpo dolía por los poderosos golpes de su oponente. Tenía algunos moretones y un ojo morado. Pero. Había ganado. La pelea más difícil hasta ahora. Se mantuvo de pie, respirando con dificultad mientras se recuperaba. El presentador se acercó con una sonrisa profesional. Le entregó el dinero. Más que antes. Mucho más. Te lo ganaste. Sasuke lo tomó, sin decir nada. Pero su mirada decía todo. Luego sonrió con alegría. No solo por el dinero, sino también por esta pelea. Desde que llegó a este mundo las peleas fueron fáciles para él. Pero esta noche tuvo una verdadera pelea. Espero seguir encontrando gente como él. Será divertido.